Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con la lección, la lectura de capítulo 5 del Evangelio según San Juan, del verso 1 al verso 18. Me estaré leyendo la versión Reina Valera 1960. Perdón, se me lengua la traba otra vez. Entonces, estaremos mirando lo que es el paralítico de Betesda. Capítulo 5 de Evangelio según San Juan, del verso 1 al verso 18. Dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el papel que les mandé hay un link que dice fiesta de los judíos. Ahí más o menos están las siete fiestas establecidas de el por qué y por cómo es que estas fiestas se dividen, o en qué meses más o menos están las fiestas. Esta fiesta más o menos, si no estoy equivocado, se refiere a la fiesta del pan de encinas o encimas, fiesta de pan sin levaduras. Esto es prácticamente aunado o está muy pegado con la Pascua, puesto que lo acabamos de ver, que Jesús viene precisamente de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, y ahorita estamos en el capítulo 5. Es interesante cómo el apóstol Juan describe estas cosas, nos ubica más o menos donde estamos, ¿verdad? En qué momento de la narrativa estamos. Dice el verso 2: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí también les puse un link más o menos de la ubicación del estanque de Betesda, que está, si no me equivoco, a la parte noroeste de la ciudad. Déjame ver, para no... Creo que sí lo tenía. Bueno, esa parte, ahí le puse también la ubicación del tanque de Betesda. Y estamos prácticamente, está en la parte norte del templo, cerca de la torre Antonia, o atrás de la torre Antonia, que ya hemos mencionado varias veces. No hemos mencionado mucho, ¿verdad? Estoy hablando de los otros temas que he estado tocando. Bueno, en ese mapa que yo les mando, en ese link, está ahí subrayado en amarillo el nombre, dice estanque de Betesda, y está en 2 cuadritos ahí. Espero que lo puedan ver. Eso no lo imprimí, pero voy a tratar de hacerlo para poder también tenerlo dentro de mis récords. Bueno, se los dejo ahí. Lo interesante de esta parte es esto: en la puerta de las ovejas, en Nehemías capítulo 3 verso 1 al 2, se habla acerca de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Esta es una de las primeras veces, o en la primera vez, que se va a reconstruir el muro, y es a cargo de Nehemías. Y Nehemías empieza la reconstrucción del muro con la puerta de las ovejas, y de ahí en adelante se empieza a mirar lo que es la reconstrucción del muro, o de los muros de Jerusalén. Ahora, también esta puerta de las ovejas es interesante que el escritor lo menciona, porque también tienen varias puertas en diferentes épocas, épocas donde fue reconstruido el muro, los muros de Jerusalén. En una época había 12 puertas. Ahora se mencionan 8 principales puertas, pero siempre han habido 12 puertas. Voy a mencionar las siguientes. También hay una, si no me equivoco, y si no lo tengo, lo voy a añadir al final del documento que les mandé. Las 12 puertas. Estamos hablando: la puerta de las ovejas es la primera, la puerta del pescado la segunda, la puerta vieja o antigua, la puerta de Efraín, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio y la puerta de la cárcel. Ahora, de esas hay 8 principales que también fueron cambiando de nombre
ciertamente dependiendo de la construcción y de los años donde se construyeron. Hay 8 puertas que se mencionan en diferentes estudios. Está la puerta Jaffa, la puerta de Sión, la puerta del estiércol, la puerta dorada, la puerta de los leones, la puerta de Herodes, la puerta de Damasco y la puerta nueva. Son 8 puertas que también se mencionan en otros estudios, ¿verdad? Las primeras 12 obviamente las sacamos del libro del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Nehemías. Las últimas, estas 8 últimas que mencioné, las saqué de de visitas de visitas que se han hecho, o obviamente del website de Jerusalén, o visitas a Jerusalén. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Yo me quedaría con las 12 primeras puertas que se mencionan en el libro de Nehemías. Bueno, no se mencionan las 12 exactamente, pero implícitamente hay puertas que no se tuvieron que reconstruir, puesto que no se habían destruido. Entonces Nehemías va y reconstruye las que sí están destruidas. Bueno, con eso también vamos a mencionar lo siguiente. Bethesda significa, o más bien, Bethesda es un estanque público, es como una alberca pública que podía llegar cualquier persona. Estando en la parte norte del templo, era como un balneario, era un tipo donde se podían lavar las manos, los pies, qué sé yo. Era nutrido por un arroyuelo. Significa casa de bondad. Eso es lo que significa el nombre Bethesda. Está compuesto de 2 diferentes nombres, pero eso no quiero enfocarme mucho en ello. Simplemente nombrar el hecho de que casa de bondad y la puerta de las ovejas. Jesús más adelante se identifica él mismo como: yo soy la puerta, el que por mí entra, obtiene salvación. Entonces aquí, al mencionar el escritor, al apóstol Juan, menciona la puerta de las ovejas, que es la primer puerta que se reconstruye, y mencionar el nombre de Bethesda, que significa casa de bondad. Vamos a mirar cómo se van atañendo, cómo se van uniendo los nombres, ¿verdad? Todo tiene un significado, y eso es muy bueno. Lo mismo que cada puerta tiene un significado dentro de la historia, o dentro del simbolismo. En el capítulo 5 de Juan, verso 3: en estos yacía una multitud, o en estos pórticos, en este lugar yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia, y era obviamente una realidad que pasaba muy de vez en cuando, no siempre. De lo contrario, pues, obviamente ya hubieran sanado todos. Sin embargo, en este ejemplo que está dando el escritor, el apóstol Juan, está mencionando, está a punto de mencionar un suceso específico, ¿verdad? Un suceso específico. Jesús viene a hacer algo específico. Dicen las notas: el estanque de Bethesda, que aún está localizado hasta el día de hoy en la parte norte del templo, el cual era llenado por un arroyo, y que se pensaba tenía propiedades curativas, y mucha gente con diferentes enfermedades esperaba a un lado del estanque. Esa era prácticamente el propósito, ¿verdad? Esperar que bajara. Ni siquiera, no creo que pudieran ver el ángel, pero sí miraban que se movía el agua, que se agitaba el agua, y entonces los enfermos, el primero que llegaba, se aventaba al agua o se metía al estanque, el primero que lo hacía quedaba sano, completamente sano. El verso 5 dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, estos detalles que da Juan el apóstol, tenemos que poner atención en esos detalles, pequeños detallitos que da: puerta de las ovejas, el nombre de Bethesda, el ángel, el primero que desciende. En este caso, hacía 38 años, dice, que estaba enfermo. En la nota que les puse dice: este hombre había sufrido durante 38 años. Había experimentado la frustración prolongada al no ser sanado, mientras con esperanza acudía repetidamente a Dios. Pero al fin llegó la sanidad. Se debió
en gran parte al largo sufrimiento que de este hombre. Jesús tuvo compasión, y un sinónimo de compasión también es bondad, de él, y decidió ayudarlo. Nunca debe abandonarse la esperanza de que pronto pudiera llegar el momento de que Dios obre directamente a favor del que acude a él. Ahora, aquí todo parece prácticamente como algo hecho espontáneamente. Sin embargo, podemos decir también que hay planes que Dios tiene y que se van a cumplir. En este caso, yo creo que al ver Jesús, o al saber Jesús, recordemos también lo que dice lo que estamos leyendo varias veces ya en el capítulo 12 Juan, capítulo 2, verso 25, dice que Jesús conoce a los hombres, ¿verdad? Entonces, Jesús sabía que había una necesidad, y es movido a compasión, o teniendo esa bondad con esta persona que tenía 38 años enfermo, pues va directamente a él. Dice en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ahí puse varios versos bíblicos, Mateo 9:6, Marcos 2:11 y Lucas 5:24, donde se habla más o menos obviamente de este mismo milagro. Bueno, en sí no es el mismo milagro, es un milagro similar. Estamos hablando de sanar a un paralítico. Entonces Jesús hace estos milagros, y obviamente no era la primera vez que sanaba a un paralítico. Lo vemos con el ejemplo de que cuando Jesús sana al paralítico cuando lo bajaron del techo, ¿verdad? Y obviamente primero le perdona los pecados. Hay unos religiosos también ahí preparados, o más bien listos y buscando nada más a ver en qué acusar a Jesús. Y Jesús sana al paralítico después de confrontar a estas personas religiosas. Ahora, vemos en el texto que les pongo ahí, dice, Jesús llegó hasta este hombre quien tenía una enfermedad que lo dejó débil y sin poder moverse rápidamente. Jesús le preguntó si quería ser sano, a lo que el hombre le respondió que necesitaba a alguien para que le ayudara, literalmente que lo aventara al agua. Este hombre no sabía quién era Jesús, ni tampoco dio ninguna evidencia de tener fe para obtener el milagro. Jesús no lo retó a tener fe como lo hizo con el oficial del rey de Caná. El milagro o la señal que anteriormente habíamos leído en Juan capítulo 4 del 48 al 50. Simplemente le mandó, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a seguir con el capítulo 5, verso 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora, también el autor, Juan el apóstol, especifica que era día de reposo. Esos son datos importantes también. Son detallitos que tenemos que tomar en cuenta. Era día de reposo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que eso es precisamente por lo cual lo toman de pretexto para acusarlo de que hacía cosas en día de reposo. Pero en fin, no me voy a adelantar. Dice en el texto que les pongo ahí, Jesús a menudo sana como una respuesta de la fe de las personas. Sin embargo, él en este caso no exigió fe alguna. El hombre quedó sano simplemente por la palabra de Jesús. Incluso hoy las personas, pueden quedar sanas según el propósito de Dios y aún sin manifestar fe en Jesucristo. Ahora, vamos a poner esto en claro. La Biblia enseña que hay 3 conductos para la fe sanadora. La fe salvadora, la fe sanadora, ¿sí? Es esta. Número 1, la fe del que queda sano. O sea, la persona que recibe o que quiere la sanidad, él mismo tiene fe, como Jesús le dice, se conforma, tu fe se ha hecho. Bueno, eso es uno. Vemos ahí los ejemplos en Mateo 9, 27 al 29. Número 2, la fe de otros en nombre del que sufre, como vemos en el ejemplo de los amigos del paralítico que acabamos de leer ahí en Mateo 6, en Marcos 2:11 y también en Lucas 5:24. También vemos los ejemplos que se ponen acá en Mateo 8 del 5 al 10, Mateo 17, 15 al 20, Santiago, me gustaría leer esa parte, en Santiago capítulo 5 verso 14 y 16, Santiago
5, 14 y 16. Vamos a ver qué dice. Porque eso sí me gustaría leerlo. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, eso es un verso que muchas veces lo hemos escuchado. Aquí es donde prácticamente también tiene su aplicación, en donde la fe de otros en el nombre del que sufre. Y la tercera forma de aplicar la fe sanadora es la fe del que es ungido para sanar. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. 12, 9. Corintios 12, 9. Vamos a leerlo. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Esto es precisamente de aquellos hombres, aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellas personas que están orando por las personas por sanidad y reciben la sanidad, y estas personas son las que han recibido por el mismo espíritu dones de sanidades y lo aplican por fe, ¿verdad? Entonces aquí Jesús prácticamente está aplicando ese don de sanidad, siendo él mismo obviamente el dador de vida, él mismo, como se vuelve a mencionar, vuelvo a mencionarles, la puerta de las ovejas, que es obviamente por donde entran y reciben la salvación. En este caso está recibiendo la sanidad, ¿sí? Sin necesidad de tener fe, sin necesidad de obligarlo a tener fe o a confesar a Jesucristo. Pero Jesucristo tiene un punto, porque vamos a verlo más adelante. El capítulo 5 de Juan, o de Evangelio según San Juan, verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él, el hombre que fue sanado, le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, la persona que había sido sanada, y el que había sido sanado no sabía quién fue o quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Vamos a ver cómo vamos a aplicar esto. Inmediatamente el hombre fue sanado. No levantó su lecho por fe y después fue sanado. Fue sanado y después, ¿sí?, levantó el lecho. Este milagro fue hecho en el día de reposo, el día en que la ley de Moisés, según la gente, obviamente porque está escrito, porque está hecho ahí dentro de las leyes extras que hacen los judíos, debes descansar y no trabajar. Levíticos capítulo 23, del 1 al 3. El hombre hizo lo que se le dijo que hiciera, levantó su lecho y empezó a caminar. Pero algunos líderes religiosos lo miraron cargando su lecho y lo acusaron de trabajar en el día de reposo. Eso era algo serio, y si lo acusaban tenía que afrontar los cargos, y el hombre se tuvo que defender ante esto y dijo lo siguiente: el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras dice: no es mi culpa, yo solo seguí órdenes de aquel que me sanó. El hombre no sabe quién lo sanó. Las preguntas de los líderes quedaron sin respuesta. Pero el escritor no nos deja con la duda. Obviamente sabemos quién fue, pero el escritor lo tiene que aclarar para propósitos de la lectura o de la consecuencia de la lectura, del ejemplo completo. En el capítulo 5, verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Y en el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora, en esta parte sí me tomé la libertad de poner un texto grande. ¿Por qué? Porque tiene mucha aplicación. Cuando Jesús encontró al hombre en el templo, le dio una advertencia muy seria. Tenía que corregir su relación con Dios, pues no estaba en la posición de pecar más. Si lo hacía, podría recibir un castigo peor. Y puse ahí:
Digo, como si 38 años no fueran suficientes para aprender que sin Dios no se puede vivir bien. Este hombre tenía que corregir algo. Eso no se menciona en el texto. Aunque eso no se menciona o no se mira tan importante. Lo importante es que este hombre tuvo la oportunidad de preguntar el nombre de quien lo había sanado o quien lo sanó, Jesús. Y luego fue a las autoridades y lo reportó. Esto dio pauta para que estos líderes religiosos pudieran acumular acusaciones en contra de Jesús por haber quebrantado el día de reposo. Aunque sea posible saber que este hombre reportó a Jesús, también es posible que al evidenciar el pecado del hombre, al decirle no peques más, refiriéndose al pecado que puso a este hombre en esta situación de parálisis, este hombre se enojó y lo reportó, poniendo a Jesús en riesgo. Recordemos que Jesús conoce a los hombres. Juan capítulo 2, verso 25, vuelvo a repetir. Esta parte es importantísima para mi punto de vista, porque vemos cómo el hombre puede ser capaz de recibir cosas de Dios, pero al mismo tiempo confrontar o, por así decirlo, traicionar ese milagro, esa bondad, ese regalo, esa gracia que es recibida por parte de Dios, pero que no es recíproco el amor o el cariño o la bondad con que se dio. Ahora, el siguiente párrafo dice: Jesús exige que todo el que dice tener fe en su nombre, que no vuelva a pecar. El que de veras es salvo dejará de pecar. Eso es importante, es un punto importante. El que de veras es salvo dejará de pecar. Ahora, no quiere decir que dejará completa y total y absolutamente de cometer errores, como dice la siguiente línea. Aunque no es perfecto ni está exento de cometer transgresiones de cuando en cuando. El creyente verdadero entregará de tal manera su vida a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo, que el pecado no será la característica de su vida, de la vida de la persona, del creyente, del seguidor de Cristo, como lo vemos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 5, 1 de Juan capítulo 3 del 6 y verso 6 y verso 9, hablando obviamente del que creyere. Lo que Jesucristo espera de la vida del nacido de nuevo contrasta claramente con la expectativa de los que hacen hincapié en que el creyente continuará pecando diariamente en pensamiento, palabra y acción. No es cierto eso. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestro espíritu, y no se puede. Se van a cometer errores, Eso no son infalibles. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la pauta para poder arrepentirnos, ir en oración al Señor y pedir perdón y cambiar nuestra manera de pensar, y obviamente ir perfeccionando nuestro camino en el Señor. En el verso 16 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Claro, el escritor es preciso en lo que se está diciendo. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es una excusa. Aunque Jesús más adelante también les confiesa que Él es dueño del día de reposo. Pero ¿qué dice? Aquí en su evangelio, Juan comienza a mostrar que a pesar de los milagros de Jesús, e incluso debido a ellos, los dirigentes religiosos se opusieron intensamente a él. Los últimos dos versos dicen de la siguiente manera, el 17 y el 18. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 20. Vamos a ver qué dice Filipenses 3, 20. ¿Cómo lo lee? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y obviamente habla de el trabajo o la labor. Vamos a leerlo con su contexto. Hermanos míos, sed imitadores de mí, del 17 en adelante. Filipenses 3, del 17 en adelante. Hermanos, este es Pablo hablando a los filipenses. Sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador Señor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejanza al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, con esto vemos que Jesús mismo es el que está sujetando todas las cosas. Y dice, y si mi Padre, vamos ahora a completarlo. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús es el que está sosteniendo todo esto. Hasta la fecha, obviamente, tenemos esa seguridad de que Jesús sigue trabajando. Cuando Él se retira sus discípulos, dice, voy pues a preparar lugar. Eso quiere decir que sigue trabajando hasta el día de hoy. Verso 18, por esto los judíos aún procuraban matarle, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, vemos ahí en Juan capítulo 10, lo leemos, verso 33. Capítulo 10, verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque de que tú siendo hombre te haces Dios. Más adelante lo vamos a ver otra vez, pero aquí vemos cómo es que Jesús dice, si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y los judíos lo interpretaron de esa manera. Tú estás diciendo que eres igual a Dios. Bueno, Jesús les dijo que su Padre trabajaba en ese día, el día de reposo, y por esa razón Jesús trabajaba también. Era una buena razón. Al hablar de Dios como mi Padre, simplemente eso no se hacía en la cultura judía. No podían decir, mi Padre, ellos decían, somos hijos de Israel, del patriarca, ¿verdad? Entonces, el patriarca obedece a Dios. Pero decir somos hijos de Dios era prácticamente hacerse igual a Dios, que ellos no lo podían aceptar de esa manera. Si no podían ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, obviamente pues decir somos hijos de Dios era igualarse a Dios y era más que pecado, era una blasfemia. El significado era indisputable y las autoridades religiosas lo confirmaron de la misma boca de Jesús. Jesús se hizo igual a Dios. Ellos estaban en lo correcto. Jesús y el Padre son uno. Lo vemos en Juan capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 10, verso 30 y Juan 17, 11. Con esto vemos cómo es que este milagro de este hombre sanado o de este paralítico que se sana no es solamente cualquier sanidad. Estamos hablando de que este apóstol Juan está identificando a Jesús como la puerta de las ovejas, como la única puerta por donde se puede entrar. La bondad de Dios mostrada a aquel que aunque siendo pecador recibe la bondad de Dios todos los días, y obviamente el milagro hecho. La advertencia de decir no peques más quiere decir arrepiéntete. Una vez más volvemos al mismo principio del bautismo, que es arrepentíos y bautizados, ¿verdad? Juan está haciendo hincapié una y otra vez de lo mismo, identificando a Jesús como el único Salvador, como lo dice en capítulo 3, y dando la pauta para el arrepentimiento, que es parte del Evangelio. Bueno, con esto concluimos. Vamos a seguir leyendo, y una de las cosas que podemos también identificarnos es cómo es que Jesús hace que este hombre no peque, o le advierte que no peque más. Es el mismo ejemplo que pongo en la página de las preguntas, donde dice Juan 8:11, tomando el evento de donde van a apedrear a esta mujer que encontraron en adulterio. Están los hombres alrededor, los religiosos alrededor. Jesús está parado esperando, ¿verdad? Se agacha, empieza a escribir en el piso y dice, el primero que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No pasa nada. Jesús le pregunta,
¿dónde están sus acusadores? Y ella dijo, ninguno, Señor, no hay ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es un ejemplo más donde Jesús tampoco está pidiendo una demostración de fe, pero le está diciendo, te voy a salvar, te acabo de salvar de morir, ahora ve y no peques más. Una vez más le está diciendo, y arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa mujer obviamente sabemos que es una persona más, un personaje más en los evangelios, que es, vamos a hablar de ese personaje más adelante también. No quiero hacer un spoiler, ¿verdad? Ni tampoco explotar el tema, pero es un ejemplo que podemos dar. Con eso damos terminado este video. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Cualquier pregunta pueden comunicarse. Pónganlo también en los comentarios. Con mucho gusto le estaremos contestando. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.